Eh, Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a esta es nuestra última clase del curso Gobernanza del Acuerdo de Escazú, el cual estamos haciendo en el marco de la U Socioambiental, que es un proyecto de ONG FIMA con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Estamos muy contentos y quiero, antes de empezar esta clase, agradecerles a todos y todas por habernos acompañado durante estas 7 sesiones anteriores y 8 con esta. Espero que este curso esté siendo de mucha utilidad para ustedes, que luego les pueda servir para utilizar y conocer cómo esta herramienta que es el Acuerdo de Escazú puede servir y también a empoderarse con su rol en que los estados, los que no han adherido, adhieran y los que son parte del tratado ejerzan todo lo que sus potestades para hacer cumplir los derechos de acceso en materia ambiental. Dicho esto, hoy nuestra clase va a profundizar en formas de utilización del Acuerdo de Escazú. Se llama Experiencias de implementación para el Acuerdo de Escazú. Y hoy nos van a acompañar dos increíbles expositores. Por un lado tenemos a Viridiana Maldonado, quien es licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la Barra, no, perdón. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cuenta con em, es que esto se ve mal. Y cuenta con una maestría en políticas públicas, gestión energética, medioambiental y medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Viridiana además tiene una sólida trayectoria en la impartición de justicia ambiental y en el diseño y aplicación e implementación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza. También se ha especializado en la creación de espacios formativos dedicados al cuidado y la defensa de la tierra y el territorio, y su trabajo se caracteriza por un fuerte compromiso con el acompañamiento de pueblos y comunidades indígenas en la protección de sus derechos territoriales. Actualmente se desempeña como co-coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida, Tierra Vida, donde lidera el diseño, la coordinación y la implementación de litigios estratégicos para la defensa y protección del derecho a un medio ambiente sano. Así que esa es nuestra primera expositora. Voy a presentar inmediatamente también a Javier Ruiz, quien va a estar en la segunda parte de esta sesión. Javier Ruiz también es abogado ecologista, se desempeña como especialista de política ambiental y cambio climático en el programa Legal para América Latina de Air Law Center. Apoya casos de litigio estratégico y trabaja en proyectos de empoderamiento y construcción de capacidades con personas defensoras de nuestra región. Entre el 2022 y el 2024 coordinó el proyecto Capacitación de los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales, dirigido a mujeres indígenas defensoras de los ríos en Chile y Perú. Proyecto que sirvió de piloto para crear el programa de trabajo con mujeres defensoras en Erlo Center y el cual contó con el apoyo de CEPAL y la Embajada de Francia. Y Javier ha sido parte de la delegación oficial que participó en las negociaciones de la COP1 y COP2 del Acuerdo de Escazú. Así que, como pueden ver, hoy tenemos esta sesión de cierre con dos increíbles expositores, así que les pido que pongamos mucha atención y que también planteemos todas nuestras preguntas y comentarios que tengamos para generar una conversación interesante y así recopilemos la mayor cantidad de experiencias posibles. Doy paso a Viri para que comience con su presentación. Muchísimas gracias, Constanza. Buenas tardes a todas, todos por acá. Entiendo que casi buenas noches por allá. Espero que estén muy bien. Voy a presentar, me dicen por favor si ya pueden ver la pantalla. Un segundo, porque esto, ok. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Voy a cerrar esto para que no marque espacio. Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Hoy vamos a hablar un ratito sobre
las comunidades de aprendizaje para la defensa del territorio, que es un proyecto que hemos impulsado desde Terra Vida, que es la organización en la cual colaboro. Ay, ahí está. Y bueno, pues digamos, estas comunidades de aprendizaje son espacios de diálogo, de compartición y de fortalecimiento de diversas herramientas que nosotras consideramos esenciales para el cuidado y para la defensa del territorio. Lo que nosotras identificamos o lo que nos detonó a hacer este proyecto es que, bueno, nosotras como una organización mayormente de abogadas, hemos acompañado a pueblos y comunidades a lo largo de todo el país. Yo soy de México y bueno, pues en ese andar con los pueblos y las comunidades, lo que hemos visto es que pues ha habido una profunda una sistemática violación de los derechos de los pueblos y las comunidades, así como de su patrimonio biocultural. Se encuentran seriamente amenazados por los megaproyectos o los proyectos de desarrollo, que son pues estas grandes inversiones, pueden ser turísticas, puede ser la minería, puede ser los proyectos de hidrocarburos o incluso estos grandes proyectos de no, de monocultivos que de alguna manera se han instalado en muchas partes de México y que pues de alguna manera esos espacios geográficos eran y son pues el patrimonio de muchos pueblos y las comunidades. Lo que notamos es que cuando esto sucede, pues nuestras compañeras y nuestros compañeros en territorio muchas veces no cuentan con toda la información sobre pues qué implicaciones tendrá que llegue un megaproyecto, cuáles son los derechos que les asisten o qué cosas pueden hacer eh, para poder defenderse o inclusive, y ese es nuestro enfoque, para poder prevenir que estos megaproyectos lleguen a instalarse. Desde ahí surgió pues la idea o el proyecto de generar estos espacios de aprendizaje para la defensa del territorio. Lo que tenemos como objetivo es fortalecer, compartir, intercambiar y aprender, digamos, las herramientas que nosotras conocemos y que pues el resto de las y los participantes también conocen y saben. Nuestra idea es que pues el conocimiento no se concentra en un grupo de personas, sino que todas y todos conocemos y tenemos información y saberes que son útiles para el cuidado y la defensa del territorio y que se ponen al servicio de la colectividad para poder pues enfrentar estas amenazas. Nuestra idea es que pues la defensa no solo radica en la parte en la parte legal, digamos, o en la parte legal ambiental, todo este conjunto de normas y leyes o procesos jurídicos. Sí es una parte importante, pero nosotras vemos pues un poco la defensa integral como este caracol, ¿no? En donde hay, por supuesto, una serie de herramientas jurídicas y administrativas que pueden usarse para ya sea para participar, para acceder a la información o para acceder a la justicia, pero también hay procesos pues de investigación, de documentación que pueden partir desde lo comunitario. Hay procesos necesarios e indispensables de visibilización e incidencia en donde cómo comunicas el mensaje, cuáles son las maneras en las que tienes, qué herramientas estás ocupando para poder visibilizar la lucha que estás emprendiendo, pues es trascendental para, digamos, sostener estos procesos. Y por supuesto, la organización comunitaria. Nosotras pensamos desde Terravida que ningún proceso de defensa se sostiene si no es a partir de la organización comunitaria, del fortalecimiento de este tejido organizativo y por ende uno de nuestros ejes en las comunidades de aprendizaje pues son este aspecto y otro indispensable también es cómo hacemos para poder
hacer estos relevos generacionales o que más personas se involucren, es decir, esta formación de formadores, cómo hacemos que más personas cuenten con esta información, con estos saberes, con este conocimiento y que por ende lo puedan ir socializando con el resto de las comunidades. Las comunidades de aprendizaje están dirigidas única y exclusivamente para personas defensoras del medio ambiente, para integrantes de comunidades indígenas, campesinas. Ahora vamos a tener en la nueva comunidad integrantes de comunidades de pescadores. Por supuesto están pues las personas que pertenecen a un colectivo, a una organización o a movimientos sociales, pero la base es que pues trabajen a nivel comunitario. No queremos esas grandes organizaciones que tienen posibilidades de acceder a otro tipo de recursos o a otro tipo de capacitaciones, sino queremos llegar a las personas de pie, de base, digamos. Y también, pues, personas que estén estudiando, ¿no? Juventudes que apenas estén empezando con estos procesos o este involucramiento y que necesitan tener una base sólida de información. En estos espacios, pues, lo que hacemos es ir atendiendo a las necesidades regionales de cada, pues sí, de cada territorio, de cada comunidad. A veces los hacemos intercomunitario, a veces solo para una región o para un estado. Y como pensamos y sabemos que las necesidades son diferentes para cada región, adaptamos las comunidades de aprendizaje para cada contexto. Es decir, que no lo que vimos en una comunidad no tiene que ser exactamente lo que se va a repetir en el resto de las comunidades, sino que trabajamos de la mano con pues actores clave en la región para que ellas nos digan qué, qué se tiene que digamos, poner sobre la mesa, qué conversaciones se tienen que generar, qué herramientas se tienen que utilizar y a partir de ahí diseñamos el programa que después es fortalecido cuando llegan las postulaciones de las compañeras y compañeros que van a asistir. Ahí también nos dicen qué es lo que ellas y ellos esperan aprender y conforme a eso adaptamos. De manera general les puedo decir que hemos generado espacios para tener pues estos análisis de contexto, que las personas sepan qué está pasando en el territorio nos parece indispensable, que puedan saber qué actores son los que están interviniendo y qué herramientas tienen tanto a nivel comunitario como a nivel gubernamental para acceder a cierta información, ¿no? Cuáles son los espacios de participación y de consulta que pueden utilizar y que son herramientas sencillas que no requieren, digamos, un conocimiento amplio sobre el derecho o sobre, no sé, ¿no? Algunas cuestiones ambientales, sino que sea, pues, de alguna manera una puerta de entrada y herramientas y espacios que puedan ocupar cualquier persona de las comunidades, ¿no? Sabemos que el contexto es complicado. México está considerado como uno de los países más violentos para ejercer la defensa del territorio, entonces un elemento indispensable en todas las comunidades ha sido qué mecanismos de seguridad a nivel comunitario tenemos. Desafortunadamente el gobierno se ha quedado muy corto de brindar pues mecanismos tanto preventivos como reactivos para que las personas defensoras puedan ejercer su labor de forma segura. Entonces, no queremos quedarnos de brazos cruzados y lo que hemos buscado es, pues, actores tanto nacionales como a nivel comunitario que puedan dar su voz, su palabra, su conocimiento sobre estos temas, que nos puedan decir, pues, qué es lo que han utilizado otras comunidades en otros espacios para garantizar o tratar de prevenir lo más posible estos incidentes de seguridad y que se tenga, pues en la medida de lo posible, un entorno seguro, ¿no? Para nosotras, otro elemento necesario es, pues, lo que les platicaba de la comunicación, de la visibilización. Obviamente nosotras no damos todos los temas, sino que somos como un puente de alguna manera para que otras expertas, expertos puedan venir a dar su palabra. En ese caso, pues el tema de comunicación vienen algunas compañeras que tienen un trabajo muy importante, digamos,
a nivel nacional sobre la comunicación comunitaria y son ellas las que se encargan de brindarles a las y los compañeros pues estas herramientas, de ponerlas en práctica y de que de alguna manera se apropien de ellas para poder utilizarlas. Sin embargo, donde está nuestro foco de atención, por así decirlo, es en generar espacios, espacios para que sucedan estas conversaciones, estos diálogos intercomunitarios, que se puedan generar las alianzas o se puedan fortalecer las que ya existían, porque de alguna manera, pues las luchas son muchas, las amenazas también son muchas y sabemos que pues si no actuamos en colectivo, somos mucho más vulnerables a cualquier pues proyecto, empresa o el propio gobierno que quieran imponer algún tipo de megaproyecto. Entonces, para nosotras esa es, digamos, donde está nuestro corazón y donde ponemos mayor énfasis y atención para las comunidades de aprendizaje, porque a partir de ahí se han detonado pues alianzas, trabajos a nivel intercomunitario que han permitido que luchas se sostengan, se fortalezcan o incluso se posicionen a nivel nacional, ¿no? Eh, por supuesto, entre esas conversaciones están pues las experiencias que han tenido muchas comunidades en torno a la autonomía y la libre determinación. Acá tenemos casos en Michoacán, es un estado de México, también en Puebla con los compañeros de las cooperativas que han empujado y tienen un trabajo muy, muy amplio en temas de autonomía y lo que queremos es pues que esa voz se vaya escuchando y replicando a lo largo pues, del país y para nosotras pues el granito de arena que aportamos es en generar estos espacios donde se pueda socializar esta información, podamos organizar a nivel comunitario de qué sigue y para dónde sería el camino para fortalecer la autonomía. Entonces acá les tengo yo algunas fotos. Hemos hecho pues comunidades de aprendizaje en Michoacán, como les decía, en Oaxaca y en Morelos. Ahí hay algunas fotitos por si quieren verlas. Luego tenemos otras comunidades de aprendizaje en Nayarit, en Quintana Roo y en Puebla. Y ahora estamos en vías de realizar en una semana, de hecho, arrancamos con la séptima comunidad a nivel regional en la península de Yucatán. Em, pues la verdad es que hemos tenido el placer de contar con la participación de muchos pueblos y comunidades indígenas, hemos capacitado, más bien hemos aprendido, creo que esa es la palabra correcta, de más de 150 personas defensoras a quienes hemos tenido el placer de tener en las comunidades, de compartir voz y palabra y espacios, ¿no? Lo cual nos ha traído pues experiencias realmente maravillosas. Creo que ese es un gran preámbulo para mí, justo para contarles en cuál es esta vinculación del Acuerdo de Escazú con las comunidades de aprendizaje. Y es que, pues para nosotras, a veces se mira los acuerdos internacionales muy lejanos, ¿no? Allá como en el Olimpo, donde se tienen estas grandes conversaciones sobre los estándares internacionales y parece que a nivel comunitario eso pues no tiene tanta vinculación, digamos, no se sabe o no se tiene claridad de cuál es el aporte real que este tipo de acuerdos internacionales da. Entonces, pues para nosotras ha sido importante ocupar estos espacios de aprendizaje para poder mostrar de alguna manera cuáles son estos aportes prácticos. En realidad no queremos los grandes choros, no queremos, pues, digamos, cuestiones que son en muchos casos, pues, inaccesibles por el tema de la información, de lo técnico o de los procesos internacionales que conlleva, sino
nuestro foco de atención es justamente en cómo podemos ocupar Escazú en el día a día. Y acá, pues yo les tengo unos ejemplos, trataré de irme lo más rápido que pueda para que alcancemos también a, a escucharles y a aclarar pues algunas dudas, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, Escazú plantea 4 elementos fundamentales, que son el tema de acceso a la información, el tema de participación en la toma de decisiones, el tema de acceso a la justicia y, por supuesto, los estándares de protección de personas defensoras. Entonces, bueno, muchos de los espacios que hemos tenido con todas estas comunidades, lo que hemos pues mostrado es, digamos, cómo Escazú puede romper ciertas barreras que hoy por hoy tenemos en México, por ejemplo, del acceso a la información. Hay mucha resistencia todavía, aunque tenemos ciertos canales pues nacionales, digamos, para nosotras solicitarle a cualquier autoridad e incluso para solicitarles a cualquier empresa que tenga recursos públicos, información que esté relacionado con un proyecto que pueda tener afectaciones ambientales, información al respecto. Sin embargo, pues lo que hemos tenido es cierta resistencia de las autoridades para otorgar esta información. Y acá les hemos mostrado un poco cómo es que nosotras cuando hacemos esta solicitud de información, le hacemos ver a la autoridad que fundamentamos, es decir, que sostenemos, que le decimos que nuestra petición está basada en el contenido del acuerdo de Escazú. Entonces, ahí hemos hecho, por ejemplo, algunos ejercicios para que las personas hagan su solicitud de información y dentro de esas solicitudes de información puedan establecer que esto se basa o está fundamentado, que es una palabra técnica jurídica, que está fundamentado en el acuerdo de Escazú. Y lo que hemos encontrado es que las autoridades suelen dar la información más fácilmente cuando la solicitud está muy bien armada, es decir, que está muy precisa, pero además que está fundamentada en ciertos artículos, tanto nacionales, pero también internacionales. Entonces, bueno, acá le habíamos pedido a las CFE, que es una autoridad mexicana encargada de todo el tema de electricidad, que nos otorgara pues la información sobre una evaluación de una central nuclear en Veracruz y se negó a dárnosla. Entonces lo que hicimos fue recurrir esta decisión, es decir, impugnarla, quejarnos con una autoridad más elevada y la autoridad nos dio la razón y fundamentó esta decisión, como ustedes pueden ver en la pantalla. Este es un documento real que pues esta decisión de otorgarnos la información está sustentada en el acuerdo de Escazú porque pues digamos se cruza con el derecho a la información que tenemos a nivel constitucional y que además pues Escazú plantea que toda información que esté vinculada con un proyecto que pueda tener impacto en el medio ambiente deberá ser digamos, mucho más transparente. Entonces, ese es el análisis que hace el Instituto Nacional de Transparencia y nos otorgan esta información. Ese tipo de ejercicios prácticos son los que nosotras realizamos en las comunidades de aprendizaje. Otro pues es en el tema de participación. Ahí, por ejemplo, pues hay ciertas herramientas o ciertos mecanismos ya institucionalizados en México para que las personas participen, por ejemplo, en las consultas públicas, que es un mecanismo que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para avisarnos que hay pues procesos o evaluaciones de ciertos tipos de megaproyectos. Entonces, saca, digamos, como en un periódico, saca la lista de proyectos que se están evaluando y la legislación mexicana plantea que las personas interesadas pueden dar su opinión e incluso pueden solicitar una reunión pública de información para que nos cuente tanto el gobierno como la empresa de qué va el proyecto y cuáles son las implicaciones. Sin embargo,
pues muchas veces la autoridad trata de evadir esa responsabilidad, trata de no dar eh, apertura a esos espacios de participación y lo que hemos hecho también es, pues primero hacerlo visible, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente niega la consulta pública de información y cómo es que esta decisión pues viola el acuerdo de Escazú. Lo que hemos hecho pues ha tenido cierto impacto, algunas veces lo hemos hecho, digamos, a través de medios de comunicación, otras veces a través de instrumentos jurídicos. Y por ejemplo, acá, pues unas personas de un estado que se llama Baja California Sur denunciaron o bueno, le reclamaron las autoridades de medio ambiente, a la Semarnat, que no abrió la consulta pública de información y que esto pues tenía una violación a su derecho a la información. Fueron ante un juzgado y el juzgado determinó que efectivamente las personas requerían conocer sobre este proyecto que atendía a su derecho al medio ambiente y entonces pues de alguna manera le ordena a la Semarnat que abra estos espacios de participación. Ese es el tipo digamos, de ejercicios prácticos que realizamos en las comunidades de aprendizaje para que las personas puedan saber cómo se ha ido utilizando el Acuerdo de Escazú, cómo hacerlo parte de su trabajo, ya sea pues si son activistas, si quieren hacer incidencia en medios de comunicación o si quieren realizar cierto tipo de investigaciones y requieren cierta información. Ese es el tipo de trabajos que nosotras pues les vamos mostrando y que pueden tener pues algún impacto o algún beneficio en su día a día. Por ejemplo, acá pues el Poder Judicial de México ya ha señalado algunas cuestiones sobre el tema de participación pública y igualmente pues el argumento que realiza estas autoridades judiciales, es decir, los jueces, los magistrados que pues determinan quiénes tienen la razón en un conflicto, han señalado que el acceso a la información es una base para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y que tiene una vinculación directa con el Acuerdo de Escazú y con, evidentemente, con la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, esto es así. Acá tengo algunos ejemplos de pues cómo recreamos, digamos, estos espacios de participación. Lo que queremos es que las personas vean cómo es 100% en un espacio real. No queremos hacerlo tan teórico, sino más bien práctico y cómo se puede ir ellos y ellas involucrando en estos procesos. Entonces, acá pues es una simulación de una reunión pública de información de la Semarnat y acá estamos en un proceso de consulta en Veracruz, ¿no? Estamos recreando estos espacios. Bueno, para el tema de justicia es pues muy parecido. Escazú, como ustedes lo saben, ha abierto las puertas para utilizar muchas herramientas que hasta hoy en México estaban cerradas. Por ejemplo, el tema de la legitimación, que no es otra cosa de quién puede ir ante un juzgado o ante un tribunal a reclamar. En México, hasta hace poco, había pues un catálogo de personas que podían ir a reclamar o empezar un proceso judicial. Hoy por hoy eso ha cambiado. Lo que hemos ocupado es pues digamos, este estándar que plantea Escazú, que tiene que ser mucho más amplio, que dice que si tienes una vinculación pues con la afectación que se puede tener por este proyecto, deberían de darte oportunidad de que accedas a la justicia, ¿no? O la reversión de la carga de la prueba, que no es otra cosa más que obligar, o más bien, para poder probar quién tiene la razón, muchas veces son las comunidades quien tiene que hacerse de pruebas técnicas o jurídicas para demostrar que efectivamente un proyecto minero está afectando el territorio.
lo que dice la reversión de la carga de la prueba es las comunidades no tienen que asumir esa carga, que la asuma la autoridad o la empresa y que pruebe ella que efectivamente no está contaminando. Entonces, para ciertas pruebas o ciertos procesos que son muy complejos o muy costosos, la reversión de la carga de la prueba ha ayudado mucho a ese tipo de cosas. Entonces, acá tenemos, bueno, otros ejemplos, pero justo lo que pues intentamos mostrarles es esto, ¿no? De cómo otra vez los juzgados y los tribunales han referido que efectivamente por lo establecido en el acuerdo de Escazú y además, digamos, por todo el avance que ha tenido pues la argumentación jurídica de los propios juzgados y tribunales, la reversión de la carga de la prueba, pues debe ser a lo mejor la autoridad quien tenga que asumirla, como aquí establece pues un tribunal de México, ¿no? Otro de los ejemplos es este que les mencionaba sobre la legitimación. Igualmente, acá la autoridad judicial ha señalado que, bueno, que se tiene que interpretar la legitimación, es decir, quién puede ir ante tribunales y juzgados para buscar justicia, tiene que ser vista de una manera amplia, ¿no? Sobre todo cuando son temas de medio ambiente. Me dicen cómo voy de tiempo, ¿eh? Para no pasarme. Eh, y No, bueno, perfecto, muy bien. perfecto. Gracias, Constanza. Entonces, bueno, aquí podemos ver otro ejemplo de cómo ya se ha utilizado, digamos, este es un trabajo mucho más de nosotras como abogadas, de utilizar estas herramientas o este instrumento en nuestras demandas, en nuestros alegatos, en cada uno de los escritos que presentamos ante los tribunales y ante los jueces para hacerles ver que esto no es algo que, pues digamos, como un deseo que nosotras queremos que se nos conceda, sino ya es una obligación del Estado mexicano cumplirla porque el Acuerdo de Escazú, al momento de ser ratificado por México, pues es obligatorio y por ende se encuentra, pues, sujeto a estos estándares, pues, más avanzados de lo que plantea, digamos, la normatividad mexicana, ¿no? De alguna manera eso ha permitido que se vayan abriendo ciertas grietas, ¿no? Las comunidades siempre me comparten que los derechos no son, digamos, una concesión del Estado, de las autoridades, son producto de la lucha de pueblos, comunidades, colectivos, organizaciones de la sociedad civil que vamos formando grietas y eso es lo que nosotras creemos, ¿no? Que cada vez que de alguna manera alguien ocupa el acuerdo de Escazú en lo práctico, en el día a día, pues va haciendo esos procesos de sensibilización, de información y de exigencia para las autoridades de esto es algo que sí o sí me tienes que conceder, ¿no? Y por supuesto, pues esto se va abriendo para diferentes ámbitos, ¿no? Esta es una cosa muy técnica, que es el tema de la suspensión, de cuando el juzgado ordena la paralización de las actividades de las empresas, pero este es otro ejemplo de cómo hemos argumentado que con base en el acuerdo de Escazú se tiene que suspender digamos, las actividades hasta en tanto pues no se tenga una conclusión final del juicio, ¿no? Y entonces, bueno, acá también el tribunal ha referido que efectivamente, pues la suspensión para un caso medioambiental se tiene que leer, digamos, o se debe de interpretar a la luz del convenio de Escazú y de los principios indubio pro natura, prevención y precautorio, que seguramente ustedes conocen, ¿no? De alguna manera, estas son las formas en las que nosotras hemos
buscado ocupar el Acuerdo de Escazú y hacer nuestro proceso de incidencia para la implementación del mismo. Y para el tema de personas defensoras es algo muy parecido. Creo que aquí en México hay muchos menos avances. El Estado mexicano sigue con una visión reactiva y con una visión reactiva que además no está funcionando porque, como les comentaba, México es uno de los países más violentos y más peligrosos para ejercer la labor de defensa del medio ambiente. Entonces, Escazú plantea, tienes que darles a las personas defensoras un entorno seguro y propicio, es decir, condiciones bases para que puedan ejercer su labor. Tienes que generar medidas adecuadas y efectivas para reconocer y garantizar, promover, proteger sus derechos y medidas efectivas, adecuadas para que los, las personas defensoras puedan sufrir las menos amenazas y ataques posibles y si estas suceden, pues que se pueda de alguna manera garantizar la justicia en esos casos, ¿no? Y la verdad es que esto no está sucediendo. Entonces, a nosotras nos plantea una necesidad de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ocupar el acuerdo de Escazú y cómo vamos a apropiarnos, digamos, de los derechos, pero también a buscar otras vías pues, de garantizar la integridad de las personas defensoras? Entonces, bueno, acá también desde la parte judicial lo hemos buscado, digamos, defender. Entonces, bueno, acá lo que estaban reclamando es que las medidas pues, de protección, que en algunos casos en México lo que les dan es pues que traigan ciertas guardias o que la policía haga rondines en su casa o que tengan como una especie de, no sé, como de celular al que pueden llamar y en caso de emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en muchos casos esto solo se lo daban a la persona defensora directamente afectada y su familia pues se veía desprotegida porque no contaba con estas medidas de seguridad. Entonces, lo que se reclamó en este caso es justamente pues que las medidas debían extenderse a todas digamos, a todas las personas o familiares involucrados en el caso, ¿no? Y igual, este análisis pues estuvo determinado un poco por los estándares que plantea Escazú sobre el tema de personas defensoras, ¿no? Este es, digamos, en el apartado judicial, pero la verdad, compañeras, compañeros, nuestra percepción es que no podemos tener o quedarnos de brazos cruzados mientras esperamos a que el gobierno nos garantice pues la seguridad de todas las personas. Entonces, lo que hemos buscado es generar estos espacios en las comunidades de aprendizaje para que las personas expertas a nivel internacional, pero también a nivel comunitario, puedan, digamos, compartir estos conocimientos con las y los defensores y que se puedan, digamos, dar las herramientas para generar protocolos de seguridad comunitarios. Estas son herramientas que hemos detectado que incluso tienen un nivel de efectividad mucho mayor porque están vinculados primero a las necesidades de la comunidad, pero también a los usos, las costumbres, las herramientas y las dinámicas socioculturales de cada región. Entonces, de alguna manera, eso ha permitido que haya una mayor apropiación de los protocolos comunitarios, que tengan una vinculación, digamos, a nivel comunitario o intercomunitario y que de esta forma, pues, haya algunos casos, no en todos, por supuesto, pero que haya algunos casos en los que la seguridad se ha visto muy fortalecida para ciertas comunidades. Esta es, digamos, otra de las herramientas que nosotras tenemos en las comunidades de aprendizaje y que le hacemos ver, por supuesto, que el estándar de protección involucra lo establecido en el Acuerdo de Escazú, decirles que el Acuerdo de Escazú es el primer instrumento internacional que plantea estos, digamos,
como estándares de cumplimiento o de protección para las personas defensoras a nivel obligatorio y que eso pues digamos, da como consecuencia que las autoridades tengan más obligaciones sobre este tema, pero que como no está siendo cumplida, no podemos esperar, y sobre todo hablando de un tema de seguridad, que esto suceda, entonces vamos un paso adelante y qué podemos hacer nosotras a nivel comunitario. Finalmente, lo que nosotras hemos visto es que esto no se queda solamente en las personas que realizan, por ejemplo, procesos de defensa, sino también involucra a todas las personas que pues realizan la visibilización o que pertenecen a los medios de comunicación y entonces ahí es donde también se ha posicionado el tema, ¿no? Muchas de las compañeras que han participado en las comunidades de aprendizaje también tienen, por ejemplo, radios comunitarias o tienen, no sé, medios de comunicación independiente o pertenecen a algún periódico nacional y eso pues también ha permitido poderles hacer ver que lo que se señala en los medios tiene un peso político y debe ocuparse, digamos, como una parte más de la estrategia de defensa. Entonces, por ejemplo, acá pues vemos que se ha señalado el tema que les mencionaba sobre cómo estamos en temas de seguridad para las personas defensoras. Entonces, acá la red TDT se ha posicionado sobre el tema de los asesinatos de las y los defensores en el sexenio pasado. En este otro periódico, pues se habla, ¿no? De otra vez de cómo pues, las personas defensoras que se oponen a cierto proyecto allá en el estado de Sonora, pues también han sufrido de desapariciones y se le reclama al Estado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer por estas desapariciones? Creo que el tema de personas defensoras es muy fuerte, digamos, y es muy necesario posicionarlo. Y lo que hemos visto es también que se incorpora esta parte de los estándares o la obligación del Estado mexicano conforme al Acuerdo de Escazú en las mismas publicaciones de redes y medios. Lo otro es que se utiliza también para visibilizar estos procesos de defensa. Acá se habla del tema de la minería, después se habla sobre programas de manejo o sobre el tema de hidrocarburos. En fin, es amplia, digamos, la manera en la que se puede hacer uso de estos medios y cómo se empiezan a vincular el tema de megaproyectos con los estándares y las obligaciones del Estado. Esta es otro de los ejemplos y bueno, lo que nosotras tratamos de hacer ver es justo eso, que entre más nos apropiemos de un instrumento internacional, deja de ser solo una hoja de papel o un acuerdo más. En México decimos que a México le encanta firmar cualquier cantidad de acuerdos internacionales, pero que a la hora de la aplicación de la implementación, ahí siempre nos queda, pues nos queda mal el Estado mexicano, ¿no? Entonces, no queremos dejar, digamos, pasar la oportunidad de apropiarnos de este instrumento internacional, de apropiarnos de los estándares y de las oportunidades que plantea. Aprovechamos estas comunidades de aprendizaje para hacer, pues digamos, uso de estas herramientas y poder mostrarle a las comunidades cómo puede tener una aplicación para su día a día. Creo que yo con eso cerraría y estaría pues abierta a las preguntas y opiniones que tengan al respecto. Perfecto, muchísimas gracias, Viridiana. Excelente presentación, sobre todo para em, impulsarnos a hacer más. Hay muchas posibilidades y lo que hemos repetido muchas veces a lo largo de este curso, no, las cosas no solo pasan porque una autoridad política decida que tienen que pasar. Las cosas pasan porque están existiendo las herramientas, somos nosotros como ciudadanía quienes empujamos para ejercerlas y que se conviertan en algo. Así que los ejemplos que nos mostraste me parece que son
fundamentales y muchísimas gracias por eso. Quiero dar la palabra a los participantes de este curso, si es que hay algunos comentarios, dudas, alguna experiencia que quieran compartir que vaya en la línea de las que Viridiana nos acaba de contar ahora. Por favor, si quieren pueden levantar la mano o simplemente escribir o abrir su micrófono y estamos atentas. Yo por mientras sigo dejando entrar. ¿Qué casos han sabido acá en Chile? No sé, Isabel, si te refieres a casos de defensores o a casos en general de aplicación del acuerdo de Escazú. Ya. Sí, no sé, Viridiana, no sé si tú tienes respuesta para esto. Yo puedo esbozar algo. Pues mira, yo solo trabajo, Isabel, en México, entonces no tengo mucha información del tema de defensores en, digamos, como particular. Lo que entendía de las estimaciones de, digamos, del contexto de violencia en el que se encuentra América Latina es que la mayor parte de las agresiones contra personas defensoras se concentran, digamos, el 75% de los casos se concentran en cuatro países, que son Brasil, Colombia, México y Honduras. Entonces, de alguna manera es ahí donde mayor foco de atención se ha puesto sobre la mesa. De alguna manera también dependerá de qué tanto las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades hacen pues estos procesos de socialización. En México tenemos un informe que se hace a nivel nacional año con año sobre la situación de las personas defensoras y creo que podría ser pues una experiencia que podrían replicar allá en Chile. No sé, Constanza, si tú quieras complementarme, por favor. Sí, bueno, complementar. Hay muchos casos que cada vez está más en alza la agresividad hacia las personas defensoras ambientales, tanto de violencia digital, violencia física. Hemos tenido casos de muertes de defensoras y desapariciones, como el que conocemos el último caso de Julia Chuñil, y esta semana se supo y estamos nosotros trabajando con un defensor ambiental de Chiloé que también fue amenazado de muerte y que antes había sido agredido físicamente. Entonces, están en alza y hay un escenario político además que favorece que exista esta animadversión hacia las personas defensoras, poniéndolo como el foco de la conflictividad, cuando en realidad el foco evidentemente debería estar en otra parte. Y en ese sentido hemos conversado lo que en Chile el pilar, dentro de todos los pilares y lo mucho que hay que avanzar dentro del acuerdo de Escazú, cuando Chile firmó el tratado, el pilar más bajo en el que estaba era el respecto a las personas defensoras, porque no existía nada. Ahora lo que existe es un protocolo que lo que hace es articular a los mecanismos que tienen que dar respuesta en caso de agresión, pero claramente está muy al debe y falta muchísimo por avanzar en eso, sobre todo además en la prevención de que estas cosas no sucedan. Eh, Eso como a grandes rasgos para no tomarme yo la sesión. Está Marcela con la mano levantada y luego hay una pregunta en el chat. Entonces, si quieres darle Marcela y vamos con la pregunta del chat. Listo. Bueno, antes agradecer por la presentación, de verdad me gustó mucho, creo que es muy pertinente para el escenario en el que están muchos de nuestros países. Yo soy de Colombia y quiero preguntarte cuando mencionaste el tema de los protocolos comunitarios de seguridad, preguntarte si nos puedes indicar dónde podemos encontrar información. No sé si existe cartillas o algún otro tipo de instrumentos para poder llevar este tipo de ejercicios al trabajo con las comunidades. Gracias. Constanza, ¿quieres que conteste la pregunta del chat y la de Marcela y luego le damos la voz a Isabel? ¿O prefieres de una vez Sí, que... perfecto. ¿No? Como me parece una buena forma. Perfecto.
Entonces, ahora vamos contigo, Isabel. Acá plantea Felipe si existe una relación con el narcotráfico, empresa privada y la desaparición de las personas defensoras. Te diría, Felipe, que 100% que sí. En estos informes que se hacen anualmente en México, pues se trata de identificar quién es el agente agresor. Y mayormente se identifica al agente agresor como personas o instituciones gubernamentales. El 60% de las agresiones en México vienen de las propias autoridades. Pero a eso se le suma, pues, quienes intervienen, ¿no? Hay ciertos tipos de megaproyectos, por ejemplo, los mineros, que son bastante violentos al momento de querer imponer ese tipo de megaproyectos. Y se hace una conjunción que le conocen como el triángulo perfecto, que es entre las autoridades, las empresas y el narcotráfico o el crimen organizado. Así es como en muchos casos están operando los megaproyectos en México, lo cual pues genera mayor vulnerabilidad, porque por una parte pues tienes todo el aparato político, digamos, aplastante de las autoridades, tanto federales como estatales, para impulsar este proyecto. Tienes el poder económico que conlleva las empresas, sobre todo las que son transnacionales, y por el otro lado nos hemos dado cuenta que la mayor parte de estas empresas tienen pues estos vínculos con el crimen organizado que se ha convertido como una especie de policía para garantizar que estos proyectos pues sigan adelante, ¿no? Entonces, en algún momento les pongo como ejemplo una, un tiradero o a cielo abierto que estaba allá en un estado que se llama Morelos, en México, y que pues muchas comunidades querían que se cerrara y que tal, ¿no? Pero pues que había una empresa que tenía ahí como buscando generar un permiso para que pudiera, digamos, operar de forma ilegal, más bien de forma legal, este tiradero y pues contrató a personas del crimen organizado para que resguardaran esa zona y no permitieran que nadie fuera a fotografiar o a inspeccionar o incluso cuando trataron a algunas personas académicas de ir y poder hacer como mediciones de el grado de contaminación, también fueron reprendidos por este tipo de personajes. Entonces, esta vinculación pues es tremenda, ¿no? Lo otro es sobre estos protocolos comunitarios que mencionaba Marcela. Bueno, Marcela, hay una página que ha tratado de incorporar, yo puedo hacérselas llegar, no la tengo ahora a la mano, pero donde han tratado de incorporar, pues, digamos, estos pequeños manuales sobre el tema de los protocolos de seguridad comunitarios, que creo que serían, pues, muy, muy buenos, digamos, tomar pero como base. O sea, lo que yo te diría sería que para poder tener estos protocolos a nivel comunitario, lo que se requiere o lo que es indispensable es tener estas conversaciones con la comunidad que va a ser partícipe, ¿no? O sea, en nuestra experiencia hay que tener claro dónde estamos, este análisis de contexto, quién está operando, ¿no? Incluso, pues eso implica, sí, claro, los megaproyectos, las autoridades, pero también, pues el crimen organizado, cómo es que está operando, cuál es su vinculación con ciertos tipos de megaproyectos y desde ahí poder generar, pues, estas medidas que nos digan o nos determinen, cuál es el camino a seguir para tener pues mecanismos de seguridad más idóneos, ¿no? Y que puede ir, como ejemplo te pondría en Michoacán hay una comunidad donde cerraron todas las entradas y las salidas a la comunidad y solo dejaron dos, y en esas dos hay unas guardias comunitarias que cuando alguien quiere entrar a la comunidad les pide información para acceder a la comunidad y saber pues a qué vienen, ¿no? O sea,
cuál es la situación acá, qué es lo que ustedes buscan, se da aviso a la comunidad de, oigan, va a entrar una camioneta blanca con estas y estas características para que la gente sepa. Y eso ha implicado una disminución muy fuerte del tema de agresiones para esa comunidad. Entonces, de ese tamaño pueden ser las medidas. Hay otros que van pues mucho más avanzados de acuerdo también al nivel organizativo que tenga la comunidad. Entonces, bueno, yo trataré de hacerte llegar esta página donde he encontrado pues esta información. Mm, No sé quién tenía la mano levantada ya. Isabel, creo, ¿no? Sí, yo soy Isabel. Yo tenía una consulta acá porque me llama la atención que, bueno, dejé la consulta escrita y que cuál es la red de apoyo estratégica, porque cuando nos exponen situaciones críticas, tan críticas como donde hay violencia, qué sé yo, agresividad, etcétera, son casos puntuales, perdón, son un punto dentro del mapa de riesgos. Entonces, yo me voy a la ONG FIMA. ¿Cómo ustedes como organización, como ONG, se han planteado o han diseñado una estrategia de apoyo frente a estos riesgos que seguramente ya han detectado hace mucho, hace años, porque eh, se nota que hicieron un excelente diagnóstico, totalmente participativo, y ustedes están en terreno, pero producto de eso, acá yo no he visto que hayan presentado algún plan estratégico, alguna estrategia de despliegue frente a los riesgos actuales y potenciales. ¿Qué alianzas estratégicas, por ejemplo, ustedes han visualizado? Ustedes en la primera lámina hablaban de mapa de actores, pero mapa de actores locales, pero a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Cómo la han hecho ahí? Porque, por ejemplo, el caso de los protocolos son documentos que en el fondo evidencian que si se muestra a través de la plataforma, se está trabajando en algo. Algo tenemos aquí para las comunidades. Pero, ¿qué más? Es decir, me llama la atención a mí esto, porque yo siempre cuando voy a una comunidad, yo digo, ya, el plan maestro es este, 5 puntos. Y todo el mundo conoce los 5 puntos. Y todo el mundo conoce y maneja el punto 1, el punto 2, y se arma la red. Pero estamos hablando de comunidades, pero yo digo a nivel de país, a nivel ONG, FIMA. A eso me voy yo. ¿Qué estrategias se han desplegado? ¿Cuál es la red de apoyo? Y no solamente técnica, porque en la parte técnica ustedes se fueron a lo jurídico, pero está la ciencia. Y todos los defensores se basan en la ciencia. ¿Cierto? Esa es mi consulta. Hola Isabel, voy a tomar la respuesta un segundo y luego te doy el pase de Viridiana. Ya. Lo primero es que la presentación de Viridiana trabaja en México en una organización que se llama Terra Viva, y lo que presentó es el diagnóstico y el trabajo que han hecho ellos en Terra Viva en México, y en el fondo nos lo está presentando como una experiencia de qué cosas se están haciendo en otros lugares, y que si es que nosotros en Chile o en otros países que estamos presentes aquí, vemos que eso existe, no existe, si se podría implementar, cómo se podría implementar, etcétera. Esa es la idea de esta y otras sesiones que hemos tenido. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, sobre el trabajo de nosotros como ONG a nivel nacional en Chile, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Nos falta un montón para avanzar, nos falta en este punto y en articulación en general en varios aspectos. Y sería genial que a raíz de este curso o de otras actividades sigamos trabajando más articulados para generar esas redes y esos conocimientos. Nosotros tenemos materiales y cosas que podemos compartir. Tenemos una plataforma que se llama Poder Ambiental, donde también están disponibles guías y otros tipos de informaciones
sobre este y otros temas que son importantes para la defensa ambiental. Y nosotros lo que hacemos mucho y el trabajo que hacemos, bueno, por supuesto que nosotros a las comunidades con las que estamos trabajando, con las que tenemos acceso directo o con las que nos piden ayuda, por supuesto que las apoyamos. Por ejemplo, en el caso de este defensor que fue amenazado de muerte durante el fin de semana y que es una de las comunidades que está trabajando con nosotros a propósito de los espacios costeros marinos de áreas protegidas. Me confundo con esas siglas, pero la ENFO, que es un tema que está muy candente últimamente. Lo acompañamos a hacer la denuncia y a pedir la aplicación de este protocolo, que como coincido contigo, estoy muy de acuerdo, ese protocolo está muy al debe con lo que se necesita respecto a la defensa ambiental. Pero ese es como el proceso que vamos haciendo y también estamos haciendo muchos talleres y capacitaciones en las comunidades a las que vamos y entregando como las herramientas posibles, pero que se puede hacer más y deberíamos todos y todas estar haciendo muchísimo más y estar compartiendo conocimiento. Sí, muy de acuerdo, por supuesto. Porque además pasa que hay muchos esfuerzos que quedan como aislados. Entonces, resulta que no estamos compartiendo experiencias. Y precisamente por eso tenemos a Viridiana hoy día y a Javier también, porque hay cosas que de repente no conocemos y que podríamos implementar y podríamos trabajar. Eso. Y te doy el pase, Viridiana, con esa. Gracias. Sí, pues yo, Isabel, compartirte que esto que tú planteas me parece necesario. Y de hecho, bueno, nosotras como Terravida sí lo hacemos, ¿no? O sea, tenemos nuestros análisis, digamos, de contexto, de riesgo, generamos medidas específicas para nuestro trabajo como organización. Eh, Somos mayormente mujeres, entonces creemos como que se requiere pues un análisis diferenciado para poder atender correctamente las medidas, ¿no? Y conforme a eso, pues vamos trabajando, digamos, a nivel colectivo. Como organización, más bien a nivel comunitario, pues creo que la cuestión se vuelve más compleja. Justamente por eso, para mí, la base es qué tanto trabajo organizativo hay, qué tantas alianzas y redes tanto en lo comunitario como con otras organizaciones se tiene, porque ahí es donde se va fortaleciendo. Tú hablabas, por ejemplo, de la parte del, pues la academia, ¿no? Y por supuesto, tienen un trabajo, pues, fundamental a nosotras, así como a Cristian, nos gusta ver que el trabajo de la ciencia, pues no solo, o digamos, lo que dice la ciencia no solo es de dónde sale el conocimiento, sino todos los saberes y conocimiento ancestral que tienen las comunidades, debe conjugarse, debe dialogar con la academia y conforme a eso, pues poder generar tal vez mayor información, tal vez mayores alianzas. Por supuesto, el protocolo será una hoja de papel como lo será Escazú o cualquier instrumento nacional o internacional hasta que no lo pongamos en práctica. Y ahí radica, pues, digamos, toda la magia, ¿no? No sé cuánto tiempo más tenemos, no me quiero comer el tiempo de Javier, solo voy a contestar acá. Me pregunta Marcela si hay vínculos con las organizaciones y artículo 19. En México sí, artículo 19 ha generado muchos espacios también de capacitación, entonces sí se tiene y con muchas organizaciones a nivel local, creo que ese es donde deberíamos pues focalizarnos y poner nuestra mirada en cómo articulamos y cómo tejemos, porque entre más unidas y digamos, vinculadas en cuanto a nuestras problemáticas, pero también en cuanto a nuestras soluciones, más fuertes vamos a ser. Entonces, Constanza, te regreso la palabra. Tiene Cristian la mano levantada, pero ya no sé si hay tiempo. Sí, tenemos una sesión, o sea, tenemos ahora la sesión con Javier. Yo propongo que Cristian haga su intervención y su pregunta y luego nos vamos al break que les propongo que lo hagamos muy cortito para que no nos comamos el tiempo y luego, si es que nos sobra tiempo al final, nos sobra, pero les propongo que hable Cristian su pregunta y luego 5 minutos de break y comenzamos con Javier. Cristian, si estás por ahí. Sí, sí estoy. Mira, más bien un poco complementar lo que decía
tanto Isabel como... en realidad lo más importante acá es lo que ella planteaba, el tema de los saberes. Lamentablemente cuando ella habla de la ciencia lo coloca como todo en un conjunto y hay que tener mucho cuidado con eso, porque lamentablemente el mundo de la ciencia dura, por decirlo de alguna forma, no concibe los saberes en la lógica transdisciplinar que son importantes como información, como datos. Y los defensores ambientales donde más se basan es justamente en los saberes ancestrales, conocimientos que son transmitidos verbalmente o a través de incluso mitos, historia, etcétera. Y yo creo que eso es muy importante también lo que ella plantea, porque una de las grandes falencias que hemos tenido el movimiento de sostenibilidad o ambientalismo a nivel mundial es la falta de cohesión cuando tenemos que generar redes y articular entre nosotros. A veces los egos, a veces la visión es diferente, que no aceptamos la diversidad y por ser diferente lo alejamos. Yo creo que eso nos ha hecho un daño a nosotros y al movimiento en sí. Yo creo que eso sí efectivamente se puede mejorar con protocolos, con práctica, con mayor acercamiento. Especialmente cuando uno tiene la oportunidad de viajar. Yo soy, por ejemplo, soy parte del mecanismo de participación social del Acuerdo de Escazú y me toca convivir y estar continuamente conversando con gente de varios países y las realidades son distintas. A veces un término es distinto y hay que tener ese cuidado y ese respeto para que el proceso, yo siempre hablo que el viaje tiene que ser y debe sentirse amoroso. Cuando tú te das cuenta que hay estrés y no estás siendo amoroso, ahí tienes que pausar y buscar otra estrategia. Con el pueblo mapuche, por ejemplo, que a mí me tocó convivir con ellos, trabajar con ellos, especialmente en el Alto en Icalma, uno tiene que generar esa confianza, porque si no genera esa confianza no avanzas. Y lamentablemente muchas veces nos entrampamos en eso, en que no generamos la confianza al inicio. Solo eso. Excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Em, ¿Quieres Bueno, decir algo, Viridiana? sí, ¿O yo vamos a... solamente quiero agradecerles mucho por la escucha y por esta buena conversación. Ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo para dialogar, pero les agradezco muchísimo. Ahí está mi correo para cualquier cosa que necesiten y ojalá pronto podamos hacer diálogos a nivel internacional. De Gracias. todas maneras, igual te invito a quedarte y después podemos conversar entre todos. Eso, listo. 7:45, o sea, son 3 minutos para correr, tomar un vasito de agua, lo que sea. 7:45 nos encontramos aquí. Ya. Espero que hayan alcanzado a algo, a responder un mensaje por ahí. Javier, ¿estás por aquí? Aquí estoy. Perfecto. Bienvenido, Javier. Bueno, ya hice la introducción, ya presenté a Javier, así que no lo voy a hacer, pero Javier es abogado de Erlo Center y nos va a dar esta segunda parte de la sesión del día de hoy, que como les digo, lamentablemente es la última. Pero está bien, hay que descansar y hay que sopesar todo lo que hemos aprendido durante estas 8 sesiones. Así que Javier, bienvenido. Si quieres compartir tu pantalla, es toda tuya. Gracias. ¿Me avisan si la están viendo ya completa, por favor? Sí, la Sí, estamos ya. viendo. Sí. Muy bien. Ahora, espérenme. Aquí estoy haciendo un poquito pequeña la ventana del Zoom. Allá, ahí. Bueno, buenas noches para los que ya son noches, buenas tardes para los que todavía son tardes. Espero que todas se encuentren muy bien, que hayan disfrutado de la plática de Viridiana. Ahora yo les voy a contar un poquito de nuestras experiencias sobre los derechos de acceso. Entonces, yo les voy a contar cómo hemos estado trabajando desde Erlo Center, em, implementando derechos de acceso porque no hay acuerdo de Escazú en Perú, para la defensa sobre todo de los ríos y la biodiversidad en este país. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Y, uy, en un espacio
pasó algo, creo que no puedo pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ustedes ven algún cambio? Yo no. No, No, vemos la misma. No, ¿verdad? Déjenme ver qué pasa, porque no se deja esto hacer el cambio. A ver, esperen. Ya sé. Yo creo que lo voy a tener que hacer así. Ya. Sí, ahí se ve Bueno, súper. sí, ya. Gracias. Bueno, entonces, en el Programa Legal para América Latina de Arlo Center lo que hacemos es que tenemos trabajo con comunidades, les ayudamos a desarrollar empoderamiento, capacidades y herramientas para el ejercicio de sus derechos. A su vez, apoyamos varios de los casos legales que también están promoviendo estas comunidades que tienen que ver con temas de justicia ambiental y reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que es uno de los pilares de la organización. Y también hemos trabajado en, pues ahora sí que generando impacto a nivel legislativo y de políticas públicas en diferentes países de la región. A veces nos piden apoyo para la redacción de algunas normas, a veces participamos en los mecanismos que están habilitados en los procesos legislativos. Hemos participado en Panamá, en Chile, en México, en Colombia, en esto. Y también trabajamos en temas de diplomacia ambiental, teniendo presencia en foros internacionales, que lo que hacemos es que a veces participamos como en las negociaciones de las delegaciones oficiales, pero mayormente lo que hacemos es tratar de llevar a las personas defensoras o a quienes son los actores de los casos de defensa de la biodiversidad y los territorios a estos espacios para que tengan un nivel de incidencia mayor al que ya tienen a nivel nacional o local con respecto a sus problemáticas. Ahorita de lo que les voy a platicar es de la defensa del río Marañón, que se llevó a cabo por la Federación de las Mujeres Indígenas Pucama en la cuenca, bueno, en la Amazonía Central, en Perú. Ellas se organizan como una federación de mujeres que está compuesta de entre 28 y 30 representantes del pueblo Cucama Cucamire de Perú, y están organizadas en esta federación y sus principales actividades son la defensa del río, porque el río es la columna vertebral de su cultura, de su vida, de todo su desarrollo, ¿no? Y también pues trabajan muchas cosas en cuestiones que tienen que ver con el género, la erradicación de la violencia de las mujeres en las comunidades y bueno, pues también el acceso como tal a diferentes derechos que se les han negado por cuestiones ya sean estructurales, a nivel social dentro de sus comunidades o por cuestiones económicas. Bueno, pues ellas, como les comenté, han llevado a cabo varios casos de defensa ahí en su territorio, pero el que ha sido más, podríamos decir, sí relevante, pero que ha tenido también más impacto mediático, es la lucha ante los constantes derrames de petróleo que tiene el oleoducto norperuano en el río Marañón. También han participado en otros casos como el de la defensa del río ante la hidrovía amazónica por falta de la consulta indígena que cumpla con los estándares de derechos humanos y bueno, pues también han luchado en otros casos judiciales para defender los derechos al agua y al saneamiento e inclusive han logrado que el relator de Naciones Unidas visitara su territorio para generar bueno, para alimentar algunos informes que en 2023 y 2024 estaba realizando el relator de Naciones Unidas sobre el derecho al agua. Pero detrás de todo este trabajo, de todas estas victorias que han tenido, pues son personas que son defensoras, que han sido criminalizadas, han sido discriminadas, han sido violentadas de diferentes maneras, ¿no? Ha habido violencia mediática, ha habido violencia digital, les han iniciado investigaciones penales por ejercer su derecho a la libertad de expresión, que es uno de los derechos que más se violenta en el Perú actualmente. Entonces,
¿Cómo fue que entramos aquí a trabajar con ella para apoyar en su caso de defensa y para hacer un diagnóstico y poder impulsar el tema del fortalecimiento de los derechos de acceso si no hay acuerdo de escaso en Perú? Bueno, lo que hicimos fue generar un proyecto piloto que en aquel entonces se llamó Capacitación en los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales, dirigido a mujeres indígenas defensoras de los ríos en Chile y en Perú. Y bueno, nos integramos a una campaña que se creó para apoyarlas con el caso de defensa del río Marañón. Aportamos colaboración jurídica al estudio de abogados local, que es el Instituto de Defensa Legal. Presentamos un informe técnico jurídico en calidad de amicus curiae en las instancias que tuvo este caso e impulsamos una campaña de medios y de comunicación basada en los intereses de las mujeres defensoras. ¿Esto qué quiere decir? Que estuvimos co-creando, co-diseñando la campaña de comunicaciones a partir de sus intereses, pero siempre bajo una directriz que ellas nos daban, ¿no? Ellas decían, queremos hablar esto, queremos expresar esto, no sabemos cómo hacerlo en este momento, no tenemos los recursos. Entonces ahí también estuvimos fortaleciendo esa parte de la libertad de expresión, tanto en espacios presenciales como en digitales. Y también estuvimos apoyando un poco con la capacitación de cómo hablar en público, cómo hablar en medios, pero también sin causarles a algún daño o alguna problemática mayor a la que ya tenían con este caso de defensa. Con lo que tiene que ver con el tema de las capacitaciones, pues bueno, el proyecto fue un proyecto de 2 años que estuvo apoyado por CEPAL y por, y por la Embajada de Francia y constó de estas etapas, ¿no? Identificar las barreras específicas en el área institucional, social, cultural, política, económica, con respecto al ejercicio de los derechos de acceso de esta población, de las mujeres de Cucamas, ¿no? Evaluamos también cuáles eran los mayores impedimentos para acceder a la justicia ambiental para poder apoyarlas a crear una solución y generamos instancias de retroalimentación y de intercambio de saberes entre diferentes grupos de mujeres defensoras y también esto tiene que ver con pues el tema de poderlas llevar a espacios donde pudieran conocer otras experiencias, ¿no? Que tienen que ver con la participación en las COPs y de Escazú y bueno, pues con generar un programa de capacitaciones específico para ellas, ¿no? Que es totalmente diferente a otro tipo de capacitaciones que hemos tenido con otro grupo de personas defensoras y sobre todo porque son mujeres, son indígenas y llevan décadas en la defensa del territorio, ¿no? Les voy a mostrar ahora una pequeña línea del tiempo de todo lo que hemos hecho en aproximadamente 5 años en el trabajo con ellas. Bueno, ellas, como les mencionaba, fundan esta federación para la defensa de sus territorios, de sus derechos. Se crea la campaña Marañón Vivo para visibilizar la defensa que están haciendo. Se inician las acciones legales y también podremos decir que al mismo tiempo se empieza a levantar de manera mediática el tema desde lo local, desde el territorio en el que están ellas, hasta pasar a lo regional, lo nacional y llegar a lo internacional. Empezamos a abrir los espacios para que participen en algunas conferencias de Naciones Unidas para que puedan exponer cómo están llevando a cabo la defensa de su territorio. Y bueno, ahí entre todo esto, pues vamos a ver que estamos trabajando en varios rubros con ellas, ¿no? El apoyo en el caso legal, el programa de capacitaciones diseñado para ellas. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues también entre todo esto se emite la primera sentencia
que sale favorable para ellas, que reconoce los derechos del río, que también las nombra como guardianas del río, y que también abre mecanismos de participación para para la creación de un consejo de cuenca donde deben de estar incluidas las comunidades y los pueblos que habitan la cuenca ribereña de este río, ¿no? Entre todo esto, estamos participando con ellas en la COP2, la COP3 del Acuerdo de Escazú. Estamos participando en las audiencias de alegatos de la primera instancia de la apelación. Y cuando estamos en la COP16 el año pasado de biodiversidad, en varios eventos donde están participando, bueno, pues nos dan la noticia de que ratifican la sentencia en la instancia de apelación y se vuelve firme, ¿no? Este caso del río Marañón. Entonces, pues bueno, ahí tenemos también otros aspectos importantes que cabe resaltar, que se volvieron súper famosas, pero de manera positiva, ¿no? En la defensa de su territorio, tanto que a la presidenta de la federación este año la premian con el Goldman, ¿no? Entonces sabemos que ese es un premio súper importante en temas ambientales y pues bueno, el- todos los esfuerzos que se sumaron tuvieron un impacto positivo en el caso de defensa, en las capacitaciones a territorio y también en la incidencia en foros internacionales. Y que, bueno, pero ¿cómo? Y ustedes se preguntaron, oye, sí, bueno, estuvieron en estos espacios, pero ¿qué pasa con el tema de los derechos de acceso? Bueno, pues nosotros evaluamos y analizamos la situación que estaban viviendo ellos con respecto a varios derechos y lo que hicimos fue analizar qué pasaba con el tema de la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la participación en la toma de decisiones, el acceso a la justicia y con el tema de los derechos de las personas defensoras. Escogimos estos derechos porque ellas nos habían mencionado que habían sido criminalizadas cuando salían a ejercer protesta pacífica, ¿no? Que tenían problemas para obtener información de las autoridades porque simplemente había barreras geográficas, económicas, aparte de las institucionales y las estructurales, ¿no? Porque ellas, algunas de ellas, para poder llegar a la ciudad más cercana, tenían que hacer recorridos que iban algunas desde una noche, un día entero en bote para poder llegar a la ciudad más cercana, y había otras que se tardaban días o inclusive una semana por la lejanía que están sus territorios de los núcleos de ciudad más cercanos, ¿no? Y cuando llegan ante las autoridades, pues bueno, son discriminadas, ¿no? Muchas veces nos comentaban que les decían, sí, ¿dónde están los señores? ¿Dónde está el APU para que les demos a ellos la información? ¿No? Tenían que ellas enfrentar este tipo de discriminación. Y bueno, pues también en los temas de participación, había veces que habilitaban algunos mecanismos de participación, a veces los llevaban al territorio, a veces no, pero estaban enfocados solo para que fueran los hombres. Ellas no estaban siendo tomadas en cuenta para que pudieran manifestar sus intereses y sus problemáticas sobre aquellos proyectos que estaban por afectar sus territorios. Y también con el tema de acceso a la justicia, pues bueno, a pesar de que el caso fue fructífero con estas dos instancias, bueno, fue un caso que para que pudiéramos tener la primera audiencia de delegados pasaron más de 2 años. ¿No? Había problemas para poder justiciabilizar este derecho porque se difería la audiencia cada mes, cada 2 meses, se cambiaba el juez o a la jueza, entonces era un problema también tener que traerlas a ellas desde los territorios con estas distancias que tenían que recorrer para que llegaran un día a una audiencia y que les dijeran que no iba a haber audiencia. Este también era un problema que estaban ellas pasando ya con el tema en concreto del acceso a la justicia.
Y bueno, y pues toda la problemática que existe en nuestra región y también en el Perú sobre la criminalización y las amenazas que sufren las personas defensoras, sobre todo cuando son mujeres indígenas. Evaluamos todo eso y nos centramos en fortalecer estos derechos con ellas. Entonces tuvimos una fase de gabinete en la que hicimos un mapeo jurídico y descriptivo de las normas aplicables en el Perú y también de los tratados internacionales aplicables. También, pues bueno, ahí tuvimos unas primeras reuniones con ellas de manera virtual antes de ir a territorio, pero también tuvimos una fase de co-creación y de coparticipación, en la que, bueno, pues nos dejamos guiar por ellas para poder crear este programa de capacitaciones que estuviera transversalizado por una perspectiva de género y que fuera culturalmente adecuado para ellas, ¿no? Esto estuvo presente en todas las etapas del proyecto, pero también queríamos manifestar eso cuando habláramos con las autoridades, cuando expusiéramos esto en las audiencias y también cuando estuviéramos en estos diferentes espacios internacionales de la COP de Escazú, la COP de Biodiversidad, la Conferencia del Agua de Naciones Unidas, ¿no? Que fuera tangible que había que atender las problemáticas de género y todas las problemáticas que hay por las barreras culturales, ¿no? Entonces, pues identificamos esas brechas, como les mencionaba, y aquí les voy a mostrar algunas pocas de las que identificamos, no son todas, y las tenemos por gama de colores, ¿no? Las que identificamos en la etapa de coparticipación son las verdes. En nuestro trabajo de gabinete, ya en sistematización de datos, son las azules. Las que están en morado son aquellas que son concurrentes en todas las etapas del proceso, y las que están en ese color que es como rojizo son aquellas asimetrías y brechas relacionadas al género y a la cultura. Ahí en esa foto, es una foto cuando estamos trabajando con ellas en los talleres, pudimos tener la presencia, aunque fue por vía Zoom, de Inés Murillo, una de las representantes electas del público que pudo hablar con ellas sobre los derechos de acceso. Y pues bueno, con el tema de la libertad de expresión, bueno, identificamos que no hay entornos seguros para ejercer este derecho. Cada vez que ellas se trasladaban a las ciudades, cada vez que iban a, no sé, a ejercer algún tipo de marcha pacífica afuera de una institución. El actuar de las autoridades y los operadores jurídicos siempre va en contra de ellas porque fueron criminalizadas. Algunas fueron puestas a disposición de las autoridades y les iniciaron carpetas penales por algunos delitos que inventaron cuando ellas no los estaban cometiendo. Y pues bueno, también nos encontramos que existe una fuerte discriminación por condiciones de género y cultura que se asocian a la represión por ejercer este derecho a la libertad de expresión en el Perú. Y en el tema de la información en asuntos ambientales, bueno, nos encontramos que se desconocen los medios para acceder a la información, porque hay una brecha también en el uso de las plataformas, en cómo trabajar las solicitudes. Y bueno, pues también otra situación hay es que si se llegara a obtener algún tipo de información, no es una información de fácil comprensión o no está traducida en lenguas indígenas. Entonces también identificamos que por parte de las autoridades no están cumpliendo con la garantía de la responsabilidad activa y la máxima divulgación para emitir esa información general del estado del ambiente y los proyectos que los pueden afectar. Y también, pues bueno, las condiciones que les mencionaba, ¿no? Que a veces cuando hacían alguna petición directa a las autoridades eran discriminadas, ¿no? Con el tema de participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales, aquí identificamos que, bueno, pues los mecanismos de participación, ninguno cumple con un estándar de derechos humanos, y mucho menos de derechos colectivos de pueblos indígenas. No hay plazos razonables, no se admiten los intereses de todo el público que se va a presentar a los mecanismos cuando los llega a ver, y no hay condiciones propicias para llevarlos a cabo.
¿Por qué? Porque no les avisan con tiempo, no llevan estos mecanismos de participación a los territorios, es difícil que se presenten y a veces cuando llegan, pues bueno, eran espacios diseñados solamente para que los varones pudieran expresar sus intereses y no las mujeres. Y bueno, pues a veces cuando podían hablar, pues no eran tomadas en cuenta tampoco, no había un registro de lo que ellas hablaban, de lo que ellas mencionaban, que era la problemática, lo que necesitaban resolver, no quedaba sentado a veces en las actas estos mecanismos de participación, ¿no? Entonces, pues también hay condiciones de género y cultura asociadas a impedirles acceder a estos mecanismos a las mujeres, sobre todo indígenas, en el Perú. Y con el tema del acceso a la justicia en asuntos ambientales, pues identificamos que no hay medidas determinadas para eliminar estas barreras y asimetrías. ¿Por qué? Porque no todos los operadores jurídicos eran sensibles a los temas de género y de interculturalidad, o no estaban capacitados o no conocían las normas, los tratados internacionales que justiciabilizan estos derechos. Y bueno, y son instancias que carecen de mecanismos de apoyo, de asistencia técnica, de capacitación, ¿no? Entonces también ahí nos encontramos que había condiciones de género y cultura asociadas, y también que no hacen una evaluación de cuáles son las condiciones que viven estas personas cuando son accionantes en un juicio. ¿No? Tuvimos que, una vez que nos difirieron la audiencia del caso, tuvimos que pedirle a la jueza del caso, cuando difirió la audiencia, que tomara en cuenta que ellas tienen que recorrer una larga distancia en bote, en carretera, para poder llegar a la ciudad y para poder estar ahí, ¿no? Y que las condiciones geográficas, sociales y económicas no son las mejores para que se pudieran presentar al juicio, que tomara eso en cuenta para que no volviera a diferir la audiencia. Tuvimos que hacer eso. Y también con el tema de los derechos de las personas defensoras, pues bueno, a pesar de que hay un mecanismo en el Perú que está diseñado para abordar los temas de criminalización de personas defensoras, pues no hay medidas de prevención, ¿no? Y tampoco este mecanismo es efectivo. Faltan medidas para fortalecer, reconocer y proteger todos estos derechos de las mujeres defensoras y pues sigue habiendo ataques contra las mujeres defensoras que no son investigados, no son sancionados y se carece de esa dimensión de prevención, de una respuesta y de una reparación para las mujeres. Y pues también se identificaron varias condiciones asociadas al género y a la cultura que generan persecución, difamación y criminalización por realizar actividades de defensa ambiental por parte de las mujeres defensoras en el Perú. Entonces lo que hicimos con la estrategia legal fue condensar todo esto en un documento que se presenta como un informe técnico en calidad de amicus curiae ante el tribunal, impulsar la incidencia mediática, transformando la problemática de ellas en un vocabulario de derechos, que esto también tenía que ver no solo con lo que se publicaba en medios de prensa, tuvimos ahí mucho control de lo que se publicaba porque nosotros generábamos la nota de prensa y ya se la pasábamos a los medios para que no se desviaran o no generaran alguna problemática para sobreexhibirlas o hablar o que se expresara algo que ellas no habían dicho, ¿no? Pero también, pues como les mencionaba, las capacitaciones para que ellas tuvieran mejores herramientas para hablar en público. Y bueno, pues las presentaciones en todas las audiencias del caso, ¿no? Donde ahí ya pudimos exponer la problemática que ellas estaban viviendo y por qué era importante tomar en cuenta las pretensiones que ellas tenían en el caso, que ellas estaban pidiendo que se reconociera al río como un sujeto de derechos, porque eso está, pues, prácticamente es la base de su cosmovisión, de la cultura cucama, ¿no? Para el pueblo cucama, el río es un ser vivo, tiene una personificación. No es algo que se hayan inventado actualmente, no, eso siempre ha sido así. Y pues el río, como les mencionaba, es la columna vertebral de su cultura y de su vida.
¿no? Que también se actualizara el instrumento de gestión ambiental para que se llevara a cabo una, pues, podríamos decir que trabajos de manutención para evitar que siga habiendo los derrames de petróleo, que se generara un consejo de cuencas y que tuvieran una participación efectiva los pueblos indígenas y pues el nombramiento de guardianes y representantes legales para ello, ¿no? Eso era lo que se estaba pidiendo. Entonces, como les mencionaba, pues fue un poco complicado porque nos diferían esta audiencia, no se les atendía a ellas cuando ya estaban ahí. Y bueno, también veíamos otro tipo de limitantes, ¿no? Los tiempos de intervención para poder exponer todas estas problemáticas son muy limitados en las audiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que estar pidiendo muchas veces el uso de la palabra, la intervención, pero funcionó, pudimos hacerlo, pudimos apoyarles. ¿Y qué obtuvimos con la sentencia de este caso? Pues bueno, que se pudo hacer un link entre diferentes tratados internacionales, entre Convenio 169 de la OIT, Convención Americana de Derechos Humanos, de Derechos de Pueblos Indígenas, el Convenio de Diversidad Biológica, que están con el tema de, bueno, ¿qué son las personas defensoras, no? Porque como no tenemos Escazú en Perú, pues había que argumentar mucho sobre los derechos de acceso, los mecanismos de participación y el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí se reconoció el valor intrínseco del río y de la naturaleza en la sentencia. Algo que también solicitamos que se aplicara, aparte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue que se aplicaran los criterios de la opinión consultiva 23 del 17, porque es uno de los instrumentos donde la Corte ha desarrollado el contenido y el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano y habla de los derechos de acceso, ¿no? Entonces, a pesar de que en Perú no hay acuerdo de Escazú, pues bueno, hay otros instrumentos que sirven para justiciabilizar estos derechos. Se logró, ¿no? También la aplicación de una metodología del panel intergubernamental de servicios ecosistémicos y biodiversidad, que tiene que ver con la integración de los diversos valores de la naturaleza en la toma de decisiones. De que esto también lo logramos que se aplicara al caso. Entonces, si no tenemos todo el conocimiento científico disponible, bueno, podemos recurrir a la mejor ciencia disponible, ¿no? Que es la que estaba ahí en el panel intergubernamental y que es una metodología que sirve para integrar valores sociales, culturales, espirituales, sobre lo que representan los elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí lo centramos esto en el tema de la cosmovisión, la espiritualidad, pero también en el valor intrínseco que tiene el río, derivado y relacionado con ese estándar de la Corte Interamericana. Y pues bueno, también la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica y del nuevo Marco Mundial de Biodiversidad, que también tiene algunas disposiciones sobre derechos de acceso y derechos de mujeres y de pueblos indígenas. Entonces, ¿qué otras cosas son claves en este caso? Bueno, que se expresa que los derechos del río y de las comunidades tienen un valor constitucional. Se reconoce que el río es sagrado, no solo para ellas, sino y que es importante para toda la región de Loreto y de Iquitos en Perú. Y que es esencial para la subsistencia de estos pueblos, pero que también es la única fuente de agua potable que tienen las personas en esta región de Perú, ¿no? Y que por eso el río se tiene que proteger, ¿no? Entonces, pues aquí lo que se hizo fue interrelacionar todo lo que hay en la convencionalidad para aterrizarlo en cuanto a la normativa peruana. Y bueno, también alguna jurisprudencia aplicable del Tribunal Constitucional que ya daba pie al análisis de estos temas ambientales, pero desde un enfoque ecocéntrico y no completamente antropocéntrico. Y como efectos de la sentencia, pues bueno, se logró
llegar a un punto en el que se puede decir que van a tener una legitimación amplia y activa para seguir haciendo defensa del río ante instituciones y tribunales, porque se nombra a las comunidades indígenas de la cuenca como las guardianas y representantes de este río, ¿no? Y que, bueno, estos derechos del río ahora se van a poder defender y exigir, al igual que otros derechos fundamentales en el Perú, conforme a los procesos constitucionales de su nuevo código procesal. Esos son los efectos que podríamos decir inmediatos que se obtienen con este caso. Y bueno, pues algo que hemos estado hablando en los diferentes espacios de incidencia, en los eventos que postulamos y que vamos organizando con ellas, es, bueno, pues decir qué se necesita en el Perú, ¿no? Fortalecer el sistema de la democracia en relación a los asuntos ambientales, tomar medidas encaminadas a la protección de personas defensoras, capacitar y sensibilizar a los operadores jurídicos para que creen condiciones de igualdad en los procesos judiciales que involucren sobre todo a mujeres defensoras, que se debe de llevar a los territorios la información adecuada y que sea fiable sobre el estado del ambiente y los proyectos que lo pretenden afectar, y sensibilizar a autoridades e instituciones y a cuerpos de seguridad para que las personas defensoras puedan ejercer ese derecho a la libertad de expresión de manera pacífica, ¿no? Y pues bueno, algo que pasó también sobre todo en Escazú es que pudimos crear un diálogo interdisciplinario en el que participaron ellas, pero que estaban presentes autoridades también de Perú, sobre todo ay, ¿cómo se llama? Ah, Se me olvidó, perdón, se me olvidó el nombre de la institución, es de la Defensoría, perdón, de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y pues también, claro, la promoción de que se pueda, de que también Perú pueda ratificar el acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, yo aquí les dejo una pequeña reflexión de que si pudimos lograr esto en un país que no tiene ratificado el acuerdo de Escazú, ¿qué podemos hacer en los países donde sí está ratificado, ¿no? Si aquí sumamos esfuerzos, si aquí nos encargamos de fortalecer esos derechos de acceso, las capacidades, ¿qué podríamos hacer en los países como Chile, México, Argentina, que ya lo tienen ratificado y donde también las personas defensoras están siendo criminalizadas? Entonces, pues bueno, con esto yo terminaría la presentación de esta experiencia de trabajo que hemos tenido con los derechos de acceso y las mujeres defensoras, y les dejo aquí en esta última lámina pues algunos datos de contacto si quieren saber más del trabajo que hacemos o si tienen alguna duda, pero me gustaría escucharles a continuación si quieren preguntar algo, si tienen algún planteamiento o alguna duda. Muchísimas gracias, Javier. Excelente presentación y, por supuesto, excelente trabajo que han venido haciendo con las mujeres del río Marañón y de las comunidades de Perú, de Loreto. Em, Gente, la palabra es de todas ustedes. Voy a eliminar el anclaje aquí de Javier para que nos veamos la cara entre todos y dejo abierto el micrófono, los comentarios para preguntas, comentarios, reflexiones respecto a las experiencias que hemos escuchado hoy y bueno, y sobre el aprendizaje del resto del curso que se llevan y como de aquí en particular. Marcela deja un comentario que dice: gracias por la exposición, Javier, muy fuerte lo expuesto en torno a la restricción de derechos a la expresión en Perú. Y pregunta si han tenido comunicación con IPIS y cómo han sido sobre estos puntos. Y cómo ha sido sobre estos puntos. Ya, nada más si nos dicen que sí, no identifico las siglas ahorita, por favor. Sí, Marcela, ahí tienes que ayudarnos tú. Ay, Sí, es el Marcela. Instituto de Prensa y Sociedad allá en Perú. No,
No, no, miren, no hemos tenido colaboración y comunicación. Lo que hicimos nosotros fue lo siguiente. Como no queríamos generarles un problema a ellas con el tema mediático y con el tema de prensa, porque hubo un momento creo que fue desde la primera COP de Escazú, que empezó a hacer mucho ruido el caso de defensa de Río Marañón. Entonces empezaron a comunicar de muchos medios con nosotros. Había un filtro, no se comunicaban directamente con ellas. Fue a petición de ellas que establecimos un mecanismo para filtrar todo este tipo de comunicaciones de los medios. Entonces había personas encargadas que estaban revisando las solicitudes, que querían entrevistarlas, que querían hacer una nota del caso de defensa. Entonces lo que hicimos nosotros fue que preparamos un press release para uno que respondiera a los medios nacionales del Perú y uno para medios internacionales. Los tenemos en español e inglés y nosotros ya teníamos ahí una batería de preguntas con respuestas. Y eso era lo que hacíamos, que de entrada se los dábamos y les decíamos, sí, mira, aquí lo tenemos. Y nos, oye, pero es que queremos hablar con ellas, queremos pedirles a lo mejor una cuña, una cita, algo que nos puedan hablar. Ya, dale, sí, déjanos coordinarlo. Entonces, analizábamos primero el medio, qué tipo de medio era, qué tipo de notas sacaban, qué tipo de trabajo hacían y evaluábamos si podía ser un aliado o no. Entonces ya cuando hacíamos eso, pues ya era ya concertar la cita, la llamada con ellas. eh, pues bueno, que todo se mantuviera dentro de las directrices que teníamos ya en el press release, para que no hubiera como una filtración de información que no queríamos que se publicara, datos sensibles a lo mejor. Pero bueno, también algo que las caracteriza a ellas es que, híjole, son bien fuertes. Ellas decían, no, sí, que pongan el nombre, sí, que pongan la foto. Y nosotros así de, ok, bueno, este es un medio, aquí sí lo podemos hacer, a lo mejor en este no, pero bueno, hubo muchos medios, sobre todo internacionales, muy serios, que le dieron pues bueno, que sacaron las notas y hace poco terminamos un indexado de todos estos medios y tenemos más de 160 notas de prensa que siguieron el tema. Hubo medios como Mongabay, hubo medios como El País, medios bien importantes que sacaron notas, pero la estrategia sobre todo con prensa fue esa, ¿no? Filtrar mucho. Y bueno, ahí Marcela continúa con la pregunta. Entre medio de la pregunta de Marcela, voy a Ya, aprovechar de hacer una yo, porque está relacionado con lo mismo, con cómo se trabaja con el que también yo creo que compete a Viridiana, que nos puede ayudar con esto, como cómo se balancea el tema de la sobreexposición con dar a conocer un caso, porque ahí también en el caso de personas que son víctimas, puede haber una revictimización o también una exposición a riesgos que antes no existían. Y también, por ejemplo, ahora en Chile está siendo muy usado el tema de las demandas estratégicas para acallar a las personas que se ponen las conocidas como SLAPs a proyectos de inversión. Entonces también cualquier palabra que pueda ser mal utilizada por alguien que su trabajo no es trabajar con prensa, puede ser un riesgo también inminente. Entonces, ahí, ¿cómo ustedes ven esa situación y cómo debería ser también abordada desde el Acuerdo de Escazú, entendiendo que el derecho a dar a conocer la situación que se está enfrentando también es parte de? Y, y Marcela pregunta sobre si ha habido algún tipo de apoyo internacional ante unas restricciones actuales a la libertad de expresión en Perú. Se llama. Y claro, y Pamela también, lidiar con las noticias falsas hoy en día también es otro tema. ya.
Pues bueno, sí tuvimos algunos intentos de ataques con noticias falsas, pero pues bueno, lo que hicimos fue desmentir, ¿no? Con generar también estrategias de comunicación que fueran enfocadas a desmitificar todo este tipo de noticias. No nos enfrentamos directamente con las fuentes. Lo que hacíamos es de sacar así como, empezar a sacar pequeñas notas de, eliminemos estos mitos sobre este tema, ¿no? Entonces sacábamos información verificable, nos poníamos a trabajar mucho en eso y sirvió. Afortunadamente no pasó a mayor. Ahora con el otro tema del tema de la libertad de expresión, pues bueno, ahorita nosotros no hemos visto algún apoyo internacional. En algún momento hubo un posicionamiento por parte del sistema interamericano cuando hubo esas reformas en Perú por el tema de la criminalización de la protesta. Actualmente en Perú se puede calificar a una persona que sale a protestar pacíficamente como un terrorista. Entonces hubo algún posicionamiento del sistema interamericano. Nosotros hemos trabajado, bueno, no solo trabajamos con ellas, trabajamos con más comunidades en selva de altura, en la zona de Satipu y de Brae, y también trabajamos en el altiplano peruano, y entonces hemos estado en algunos temas de capacitación para que puedan llevar acciones sin daño, ¿no? Para que si van a hacer el tema de la protesta, que ellos evalúen los temas de seguridad, ellas y ellos, y que no se les genere un problema, ¿no? Eso también hemos estado haciendo ahí con abogados e instituciones locales, pero yo ahorita de lo que sé referente al tema de la libertad de expresión, conozco eso, que hubo un posicionamiento del sistema interamericano. Ha habido otros actores internacionales que han emitido algún tipo de posicionamiento o han ido a territorios, como les mencionaba, ¿no? Se le hizo la invitación al relator de Naciones Unidas sobre el derecho al agua y fue. Tuvo ahí una audiencia en medio de la selva no solo con ellas, con otros pueblos. Y mucho de lo que pasó en esa audiencia está reflejada en dos de los informes del relator. Tiene un informe de derechos de pueblos indígenas y agua. Entonces, algunas cosas de las que se platicaron en esa audiencia están reflejadas en ese informe y tiene otro más ahí. El relator es lo que les puedo decir al respecto de eso. Súper. Estamos casi en la hora, quedaron quedaron varias preguntas en el chat y comentarios más que nada, que bueno, los pueden leer cada uno. Hay una solicitud de Ani, si pueden compartir el consolidado el indexado que mencionaste sobre las apariciones de prensa, me imagino que se refería. Y, y pregunta cómo está lidiando con la ley APSI, que está restringiendo la defensa civil Ya. en temas contra el Estado. Miren, con el tema de la ley APSI, sí me voy a tener que reservar en este momento las estrategias que estamos manejando por obvias razones. Porque el tema está muy sensible en Perú. Y sí está afectando no solo el tema de la defensa del ambiente, sino el tema de la defensa de todos los derechos, porque está restringiendo el actuar de las organizaciones de sociedad civil. Entonces, ahí sí no podría decirles ahorita qué es lo que estamos articulando, pero sí les puedo decir que algunas organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos están promoviendo amparos contra esta ley. Eso sí, está pasando. Y pues bueno, para cualquier otra cosa, pues les puedo dejar aquí el correo, para que se comuniquen y ya si tienen alguna otra consulta, porque ya entiendo que estamos sobre el tiempo. Entonces ahí me pueden contactar, también me pueden encontrar en LinkedIn como Javier Ruiz. Em,
y ahí, pues bueno, ahí si alguien no alcanza a escribir el contacto, se lo pueden pedir a Constanza. Ella se los pasa también. Genial. Muchísimas gracias, Javier. Ahí yo dejé también en el chat una nota sobre la ley APSI porque el resto de nosotros no sabemos lo que es la ley APSI, no tenemos tiempo ahora de meternos en lo que es Sí. la ley APSI, pero ahí dejé una nota del Organismo de Derechos Humanos de la ONU para que puedan tener más información. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Viridiana. Ha sido un excelente cierre. Sin duda, estas experiencias y muchas otras que están pasando a lo largo de toda la región nos inspiran y nos ayudan a entender que hay muchas herramientas y si no las hay que crearlas y seguir empujando para que el acuerdo de Escazú se convierta en aquello que necesitamos. Así que eso, muchas gracias. Y bueno, y muchas gracias a todas y ustedes, todos participantes de este curso, por haber estado todas estas sesiones. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Excelente. Buenas noches, gracias. Excelente todo, gracias, chao. Muchísimas Que gracias. estén bien. Creo que ya Chao. Gracias por todo. Chau. Chao. Dos a todas.